Sánchez, que al igual que viene haciendo Moncloa desde el inicio de la pandemia, recurre a Europa para justificar sus movimientos. Sus afirmaciones contradicen al propio Tribunal Supremo, que en el escrito en el que se opuso a los indultos hacía un repaso por las posibles penas de otros países europeos. En España actualmente la sedición está penada con entre los 4 y los 15 años de prisión, pero en Alemania se castiga como alta traición con penas que van desde los 10 años hasta la cadena perpetua. Nuestros vecinos franceses contemplan penas de especial gravedad y se marca la perpetua para aquellos que ataquen los intereses de la nación como integridad territorial. ¿Qué dice de Bélgica? Pues fíjense que el Supremo marcaba el intento de destruir o cambiar la forma de gobierno con un castigo de 20 a 30 años de prisión. En Italia hablamos de 12 para el ataque violento a la integridad territorial y nuestros vecinos de Portugal se estipulan de 10 a 20 años para las autoridades que intenten separar una parte de su territorio. Queda más que claro que en Europa hay más prisión para el delito de sedición. Mientras tanto, Per Aragonés asegura que este movimiento es el fruto de un acuerdo con el propio Pedro Sánchez. Miente el presidente del gobierno y mintió cuando dijo que no cedería al separatismo. No solo ha cedido, se ha arrodillado y seguirá haciéndolo. Lástima que no sepamos en cuánto quiere abaratar las penas. Ojo a lo que se nos viene. A Pedro Sánchez todavía le quedan unos cuantos meses más en la Moncloa. ¿Qué más va a hacer para seguir desmantelando el Estado? Tenemos que modernizar, que tenemos que homologar el Código Penal en lo que respecta al delito de sedición a las principales democracias europeas. A ver, presidente, me está usted diciendo que usted va a reformar el delito de sedición. Sí, lo vamos a hacer. De hecho, mañana mismo los dos grupos parlamentarios que sustentan al Gobierno, el Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo de Unidas Podemos, vamos a presentar una iniciativa legislativa para reformar el delito de sedición. Mañana en el Congreso. En el Congreso, para reformar el delito de sedición, para reemplazarlo por un delito que será más o menos homologable al que tienen otras democracias europeas, Alemania, Francia, Italia, Bélgica, también Suiza. A ver, yo creo que eso tiene bastantes trampas, todo lo que ha ocurrido hoy, pero tiene una lectura clara, que es que este personaje es capaz de cualquier cosa, cosa que ya sabíamos, con tal de mantenerse en el poder. Estéticamente es horrible hacer eso, porque, sobre todo porque se ha producido el delito, con lo cual a toro pasado modificar la ley para que se aplique a los que hicieron el delito, eso ya es el colmo de lo miserable, ¿no? Pero de todos modos, pienso que es muy importante lo que habéis hecho de explicar cómo está esto en los países de alrededor. Porque todo el argumento del PSOE desde hace días es que nos hemos de homologar a Europa porque nosotros somos una especie de fascistas en potencia o en hecho, que castigamos mucho una cosa muy tonta, que es esto, y que como vamos a atrevernos a castigar tanto. Claro, es muy importante que no sé cómo se llamaría esto, lo comparado, no jurisprudencia, sino la justicia comparada o los códigos comparados, expliquen exactamente que incluso en esto nos miente. De todos modos, sí que es verdad que cuando se produjo el hecho en Cataluña, los que intentaron entender si era rebelión o sedición tuvieron algún que otro problema, porque eso está explicado con los pies en el Código Español. De manera que no está claro qué es una cosa ni qué es la otra, porque si hay tumulto, si no hay tumulto, pero claro, el tumulto es una cosa muy así, o sea, se parecen mucho las dos cosas y esta modificación podría tener una consecuencia negativa para los que lo han modificado y positiva para el ciudadano, que como lo que se va a cargar es la sedición y va a quedar en desorden, lo que quede se va a quedar en rebelión. Y ya no habrá dudas si es rebelión o sedición, con lo cual igual le sale el tiro por la culata, con otro gobierno, claro. Víctor González, muy buenos días. Bueno, yo creo que asistimos a una nueva traición muy grave, porque es lo que, en vez de buscar la paz y la prosperidad del pueblo español en los tiempos de crisis, y de crisis dura y profunda en los que estamos, sale con otro conejo. Es que claro, se nos olvida lo que pasó ayer, porque cada día nos viene con una peor, ¿no? Aquí, muy fácil. Yo creo que esto es una razón. Lo que hay que decir es que todo lo que quieran aprobar y que vayan a aprobar este señor que tiene 120, claro, es que es un gobierno muy débil, pues lo tumbaremos cuando lleguemos al poder, sin lugar a dudas.
que llegó al gobierno gracias a los traidores a España y que muy probablemente en su agenda lo próximo que venga será a volver a hacer un referéndum. Yo quiero recordar las imágenes de rebelión, sedición, pero de la secretaria judicial de un juzgado saliendo por la azotea de un edificio rodeada de miles de personas que la querían literalmente, pues no sé si matar, pero no le querían ningún bien. Y que la justicia actuó gracias a Vox. Sí, señor. Yo creo que con poca contundencia, que debe haber sido las sentencias bastante más duras de lo que hayan, que indultó a los golpistas, y con la imagen que te quedas es que aquí si la arma es muy gorda, pero bien gorda, pero eres un político cercano a la izquierda, no pasa absolutamente nadie. Tienes patente de corso. Y si eres un señor que te es un delito menor, terminas en la cárcel 2, 4, 6 u 8 años. Y eso es terrible, ¿no? Porque la falta de confianza en las instituciones, en el poder ejecutivo y en la justicia, y el deterioro institucional al que nos está llevando este gobierno, es para que todos nos preocupemos mucho y para que pidamos unas elecciones. Yo pensaba esta mañana, ¿qué hacemos? Digo, pues las cosas que sugería internamente era, pues mira, tenemos que decir que Sánchez, que lo único que le preocupa como psicópata que es su propia persona, es decirle que no le vamos a apoyar en ningún anhelo que tenga de acabar en una organización supranacional. Dice, olvídese, yo creo que, yo personalmente digo, este tío que quiere ser secretario de la OTAN, pues nosotros votaremos en contra. Que se quiere ir a Europa, nosotros votaremos en contra. Porque la traición a España tiene que tener consecuencias. Y con él, todos los miembros destacados del gobierno que están metidos en este ataque a la unidad del pueblo español. Miguel Ángel Quintana Paz, muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Qué crees que se le pasa por la cabeza a Pedro Sánchez? Pues no sé, pero desde luego la verdad no. El Tribunal Supremo, no una entidad menor, no un comentarista, ni siquiera un profesor que puede discrepar de otro. El Tribunal Supremo de España ha dicho que este argumento que da y que es el que están difundiendo, porque suena muy bien en España, es un argumento malo. Que el argumento este, vamos a parecernos a Europa, es un argumento malo porque ¿por qué tenemos que parecernos a Europa? A lo mejor en España algunas cosas las hacemos mejor, no tenemos por qué equipararnos en todo a los demás, dando por supuesto, ahí hay lo que se llama en lógica una petitio principii, una petición de principio, una falacia. Hay una falacia en que si algo viene de fuera, entonces será mejor. Entonces, pero aún así, aun cuando el razonamiento es malo, es que encima es mentira, porque es que no es verdad, y lo ha dicho el Tribunal Supremo, que en otros países de Europa la pena por los actos que se cometieron, el golpe que se cometió en octubre de 2017, tuviera una calificación de simplemente unas gamberradas callejeras, pues que vamos a castigar, porque claro, esto de que la calle, la gente se suba encima de un coche de la Guardia Civil, con todo lo mal que está, o que la gente haga unas cuantas algaradas, con todo lo mal que está, pues bueno, es molesto y vamos a ponernos una pena. En la mayoría de los países, también de Europa, Alemania, Francia, Italia, Portugal, Bélgica, bueno, no me voy a poner a decir, pero lo ha dicho el Tribunal Supremo, en todos esos países las cosas que sucedieron en Cataluña en octubre del 2017, es decir, un golpe contra la Constitución desde las autoridades, cuando las autoridades van contra la Constitución y van contra la unidad del país, es decir, contra el país, cuando las autoridades de una parte del país, ya sea el gobierno, ya sea de una comunidad autónoma, van contra este país, atentan contra este país de manera grave, como ocurrió en octubre de 2017, en esos casos las penas llegan a cadena perpetua. Es decir, que si quisiéramos homologarnos, que ya digo que no hay por qué hacerlo, pero si quisiéramos de verdad hacer lo que él dice que quiere hacer, tendríamos que implantar penas muchísimo más duras. Por lo tanto, bueno, pues es una afrenta, ya no solamente que también, y si queréis lo comentamos, por supuesto, una afrenta al país, sino una afrenta constante a la racionalidad de los españoles. Sánchez habla ya solo para personas con escasa capacidad racional. Desde luego. José Ramón Riera, muy buenos días. Hombre, me lo ponéis difícil para que diga algo novedoso y diferente. Yo creo que desde que llegó al poder Pedro Sánchez, después de las segundas elecciones en las que se puso a gobernar apoyado por independentistas y por etarras, lleva un sendero clarísimo. Él tiene marcada su línea clara de llegar hasta el fin de la legislatura, cueste lo que cueste, sea como sea y a costa de lo que sea. ¿Para qué? Bueno, pues para intentar, primero, si consigue repetir, es decir, pues fantástico, pero si no, es decir, al menos dejar este país a un nivel, es decir, que los que vengan tengan enormes dificultades a la hora de reconstruirlo, desde el punto de vista político y desde el punto de vista económico. Es decir, él tiene una estrategia marcada, clara, cada día más clara,
de que ya huele que no va a repetir y por lo tanto lo importante es destruir. ¿Qué es lo que es importante destruir? El Estado, es decir, el modelo que soporta, es decir, constitucionalmente este país, que habrá que reconstruirlo prácticamente de nuevo y desde el punto de vista económico, porque va a dejar un país absolutamente destrozado. Día 8 de noviembre, hace nada, es decir, se ha publicado, lo he encontrado esta mañana, es decir, la renta per cápita real, es decir, a precios reales, 2017-2021, España ha decrecido un 4,1% la renta per cápita real. Somos el país 27 de 27. Alemania solo ha crecido un 0,2, Francia un 0,5, pero es que tenemos una Europa de dos velocidades que no se entera absolutamente de nada. Los que gobiernan van por un lado contra los que somos gobernados. Y este está subido al carro de los que gobiernan y además le permiten hacer daño. ¿Cómo es posible que seamos todavía capaces de no haber arreglado el problema en Next Generation? ¿Cómo todavía seguimos hablando de 30.000 millones que no han llegado al mercado y la renta per cápita de este país ha caído un 4,1% en términos reales? ¿Cómo es posible? Bueno, pues este es el, entre comillas, degenerado que los está gobernando en estos momentos.